Hola, en este video hablaremos sobre los estados de agregación de la materia. Cuando se habla de estado de agregación o del estado físico, se habla de la disposición, organización, espacio, movimiento e interacción que tienen las moléculas. La teoría cinética plantea que las partículas que conforman las sustancias se mueven de manera constante y aleatoria. Este movimiento depende de la naturaleza química de las sustancias, las fuerzas de cohesión entre las partículas, la temperatura y la presión. Los principios de la teoría cinético-molecular se resumen en los siguientes postulados. Entre las partículas existe espacio vacío, sin embargo las distancias entre partículas en los sólidos son cortas, en los líquidos son mayores que en los sólidos y en los gases hay grandes espacios. La materia está constituida por distintas clases de partículas que pueden ser átomos, iones o moléculas. Las partículas están unidas por las diferentes fuerzas de cohesión. En los sólidos las partículas están fuertemente unidas, en los líquidos se unen pero con menor fuerza y en los gases estas fuerzas son muy débiles, casi nulas. Las moléculas presentan energía de movimiento o cinética, que depende de las fuerzas de cohesión. Esta energía es mayor en los gases que en los líquidos y menor en los sólidos. Los sólidos presentan fuerzas de cohesión fuertes, lo que les confiere una estructura rígida con forma y volumen definidos. Los sólidos no fluyen, no se difunden, se dilatan, es decir, que aumentan su tamaño cuando se aumenta la temperatura, tienen densidades relativamente altas y la energía cinética es mínima porque las fuerzas de cohesión son muy intensas. Como los sólidos tienen forma y volumen definidos, tienden a constituir estructuras que pueden ser de dos clases. Los sólidos amorfos tienen una red cristalina incompleta, desarticulada y desordenada. No tienen una estructura geométrica. Son sólidos frágiles. Sus puntos de fusión no son definidos y se ablandan con el aumento de la temperatura. Los sólidos cristalinos tienen una red cristalina o estructura regular. Los átomos se encuentran en un lugar fijo y ordenados de forma geométrica. Se clasifican de acuerdo con los enlaces de las partículas y las formas de los cristales, por ejemplo, el cloruro de sodio y el diamante. Los líquidos se forman cuando la temperatura aumenta y las fuerzas de cohesión se hacen más leves. Tienen suficiente energía cinética para moverse de forma aleatoria y continua. Los líquidos tienen forma variable porque adquieren la forma del recipiente que los contiene. Tienen un volumen constante y por esta razón no se comprimen debido a las fuerzas intermoleculares. Pueden fluir, es decir, pasar por cualquier orificio o agujero por más pequeño que sea. Esta propiedad depende de la temperatura. También pueden ser viscosos, es decir, resistentes a fluir, en mayor o menor medida y esta propiedad también depende de la temperatura. Su energía cinética es igual a la energía potencial. Los líquidos presentan unas propiedades especiales como la tensión superficial, que es la resistencia que ofrece la superficie de un líquido a cubrir una mayor área. Las moléculas de la superficie del líquido se resisten a separarse a través de fuerzas de cohesión con cierta energía. Los jabones rompen las fuerzas que hay entre las moléculas y disminuyen la tensión superficial de los líquidos. Otra propiedad que tienen los líquidos es la acción capilar, que es el grado de ascenso de los líquidos por tubos pequeños llamados capilares. Este fenómeno sucede gracias a las fuerzas de adhesión que ejercen las moléculas sobre las paredes del tubo. El líquido sube hasta que las fuerzas de adhesión y cohesión se equilibran con la fuerza de gravedad sobre el líquido. Esta propiedad permite que el agua y los nutrientes suban por los tallos de las plantas. El estado gaseoso se caracteriza porque sus partículas son muy pequeñas y debido a la poca o nula intensidad de las fuerzas de cohesión, presentan grandes distancias entre ellos, por lo que su movimiento molecular es alto.
Los gases se expanden hasta llenar el recipiente, por eso su volumen no es definido y su forma depende del recipiente que los contiene. Las partículas tienen alta energía cinética. Son compresibles, es decir, que disminuyen su volumen con facilidad al aumentar la presión. Por lo general son menos densos que los líquidos y los sólidos, y los gases fluyen con facilidad. El estado plasma tiene forma y volumen definido, es un gas ionizado, quiere decir que está formado por partículas cargadas eléctricamente y puede conducir electricidad. Es el estado más abundante del universo. Es neutro, quiere decir que tiene igual cantidad de cargas positivas y negativas. Se produce a temperaturas muy elevadas y tiene una alta energía cinética, aunque el movimiento de cada partícula es independiente. Existen dos tipos de plasma: el plasma natural que encontramos en el Sol, las estrellas, las auroras boreales y rayos de las tormentas, y el plasma artificial que se encuentra en lámparas de plasma, reactores nucleares, pantallas planas y tubos fluorescentes. El estado condensado de Bose-Einstein está formado por partículas llamados bosones. Los bosones, al ser enfriados a muy bajas temperaturas, se unen o condensan para formar una única partícula parecida a una onda y no a un material sólido, líquido, gas o plasma. Otro tipo de condensados son los fermiónicos, cuyas propiedades aún continúan en estudio. Las partículas de los condensados fermiónicos se llaman fermiones y se unen a temperaturas muy bajas para formar una única partícula similar a la que se forma con los bosones. Es todo por este video. Recuerda tomar apuntes en tu cuaderno de química y tomar nota de las dudas que tengas para poder resolverlas en los encuentros de Zoom.